Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en Espacios Métricos. Hoy es jueves 11 de noviembre de 2021 y tenemos una sesión de una hora que vamos a dedicar a teoría. Bien. Bueno, les comparto pantalla. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Bien. Nada más dejen que cheque ahora mismo rápido si está denotando de alguna manera el conjunto parter de otro conjunto. No sé si lo estamos denotando. A ver. ¿Ustedes lo recuerdan? No sé si esa anotación la he puesto o no. ¿Dónde está? A lo mejor en cardinales. Ajá. Aquí. Vale. Entonces vamos a recordar, porque lo vamos a utilizar hoy, que dado un conjunto A, el conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de A es llamado parter de A. ¿Vale? Es un conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de A. Y lo denotamos de esta manera. Entonces, vamos a hacer ahora uso de esta notación. Bueno, y entonces estábamos con la sección de separabilidad. ¿Bien? Entonces recuerden que un espacio métrico se dice separable, estoy leyendo aquí. Un espacio métrico se dice separable si existe un subconjunto A que sea numerable o en todo caso finito, pero en general numerable y denso. ¿Bien? Y bueno, ya vimos que los espacios de neuplas que estamos manejando en el curso son espacios separables, lo vimos el martes pasado, la demostración, y que para P finito, los espacios L pequeña p de sucesiones son separables. ¿Bien? Y eso también lo estuvimos demostrando en la clase anterior. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto que hicimos el día anterior? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. Bien. Entonces, eh, a ver, no sé si esto no. Una vez estamos trabajando. Vale, los espacios de Neuplas, ya está. Bueno, entonces voy a poner aquí. Bueno, a continuación, tratamos los espacios de sucesiones. ¿No? Voy a copiar esto ya que estoy. Y entonces ahora vamos a ver el caso p igual a infinito. Bien, entonces, en contraste con el resultado anterior, para p igual a infinito, debido a las características de la métrica, para p igual a infinito se tiene la conclusión opuesta. Bien, entonces sean FQRC, P lo vamos a tomar infinito. Entonces aquí hay que poner sea. Y entonces el espacio L pequeña infinito de F no es separable. Uy, le puse aquí. Bien. Bueno, entonces el resultado que vamos a ver ahora mismo es que el espacio L pequeño infinito no es separable. Bien. Bueno, entonces los resultados que hemos visto hasta ahora eran afirmativos, ¿no? Decían tal espacio es separable. Y la forma básica de mostrarlo pues es construir
Escribir un conjunto que sea numerable y denso. ¿Bien? En general solo tienes que demostrar que existe, pero normalmente si puedes, pues lo construyes, ¿no? Bueno, ahora se trata de demostrar lo contrario, que un espacio no es separable. En concreto, el espacio L pequeña infinito de sucesiones acotadas con la métrica del supremo, pues no es un espacio separable. ¿Bien? Y entonces, pues la estrategia tiene que ser distinta, ¿no? Porque pues si uno aplica la definición, uno tendría que comprobar que no existe un subconjunto de sucesiones acotadas que sea al mismo tiempo numerable y denso. ¿Bien? Y entonces, pues, ¿qué hace uno? Agarra uno por uno los infinitos subconjuntos del espacio de sucesiones L pequeño infinito y comprueba que o bien no son numerables o bien no son densos. Está un poco difícil así, ¿no? Bueno, normalmente en este tipo de resultados negativos, una estrategia básica es proceder por reducción al absurdo. ¿Bien? Entonces, uno supone que tiene un conjunto numerable y denso y tiene que llegar a una contradicción. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. ¿Vale? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? No le quité el sonido a esta cosa. O sea que empiece a sonar. Vale, muy bien. Bueno, entonces vamos con la demostración. Como decía, procedemos por reducción al absurdo. Entonces, pues sea un conjunto A, ¿bien? Que como es numerable, pues vamos a a ver. No, espera. Para ¿dónde utilizamos la hipótesis? Ok, ya. Entonces vamos a poner primero eso. Entonces, sea A, voy a cambiar un poco la notación para que sea más homogéneo con respecto a la anterior, más coherente. Sea A contenido en L pequeña infinito. Bien. A ver. Ok, vale. En L pequeño infinito, numerable y denso en este espacio. Entonces voy a copiarlo. Vamos a llegar a una contradicción. ¿Bien? Bueno, entonces, en primer lugar, ahora sí. Sea, vamos a llamarlo entonces B. Lo voy a poner como una ecuación para que se vea bien. Estoy cambiando la anotación de mis notas, espero que no me despiste esto. Entonces vamos a construir un conjunto auxiliar B que nos va a servir para llegar a la contradicción. ¿Bien? En concreto con la contradicción con que A es numerable y denso en este espacio. Entonces B va a ser un subconjunto del infinito y pues entonces está formado por sucesiones, ¿no? Entonces son los X con elemento genérico XK con K en N y vamos a poner que le pase cierta cosa. ¿Bien? En concreto es que XK es igual a 0 o a 1 para todo K. Para todo K natural. Bien. Bien, entonces, primero vamos a suponer
que existe un A numerable y denso, ¿bien? Estamos utilizando el método de reducción al absurdo. Y vamos a construir un conjunto B auxiliar. Y el conjunto B son las sucesiones formadas por ceros o unos. ¿Bien? Como tanto 0 y 1 están en el campo, en los racionales, pues entonces están en el campo, da igual cual sea, Q, R o C. ¿Bien? Entonces va a estar en mi espacio, porque además, obviamente, si son ceros o 1, pues son sucesiones acotadas, ¿no? Acotadas en valor absoluto o en módulo por 1. ¿Bien? Bueno, entonces obviamente este conjunto está en el espacio. Pues son sucesiones acotadas. Entonces, claramente B está contenido en el infinito y además tiene el cardinal del continuo. ¿Vale? Entonces este conjunto B de sucesiones de ceros o unos son sucesiones acotadas, así que está en el pequeño infinito y tiene el cardinal de continuo. ¿Bien? Esto lo estábamos discutiendo creo que el martes pasado, ¿no? Antes de ayer, en la clase anterior. ¿Por qué? Pues toda esta sucesión de ceros o unos se puede... cada sucesión de ceros o unos se puede asociar con un subconjunto de los números naturales. ¿Cuál? El que corresponde a... si xk vale 0, pues decir que k no está en los números naturales, y si xk vale 1, decir que k está en los números naturales. Entonces esto establece una aplicación entre el conjunto de sucesiones B y el conjunto partes de los naturales. ¿Bien? El conjunto partes de los naturales. Y se puede comprobar, es fácil comprobar que esta aplicación es biyectiva, con lo cual el conjunto B y el conjunto parte de los naturales tienen el mismo cardinal. ¿Bien? Y ahora pues uno sabe que el conjunto parte de los naturales tiene el cardinal del continuo. Bien, esto quizás así directo no sea tan claro, depende de lo que uno sepa. En lugar de esa aplicación se puede utilizar, por ejemplo, pues qué sé yo, el desarrollo en binario de los números reales en 0,1, en el intervalo 0,1. Y haces ahí una correspondencia de cierta manera también. El caso es que uno puede ver que eso tiene el cardinal del continuo. Entonces este conjunto de sucesiones de solo ceros o unos tiene el cardinal del continuo, es decir, es demasiado grande. Ahora vamos a relacionar A con B y vamos a llegar a una contradicción. ¿Bien? Utilizando las propiedades de A, que es numerable y denso. ¿Sí me siguen hasta aquí? Esto que tengo aquí está explicando eso, pero eso ya lo he explicado. Entonces me lo voy a saltar. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, ok. Ahora, dados x y y en el conjunto B, es decir, dos sucesiones de ceros o unos, si x es distinto de y, ¿bien? Entonces existe un k natural tal que xk menos yk en valor absoluto pues es igual a 1. ¿Por qué? Porque uno será 1 y el otro será 0. Luego, si calculamos la métrica en este espacio rho infinito infinito, es la métrica de xy, ¿bien? Pues se tiene que esto tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la métrica en este espacio es el máximo en k de xk menos yk. Pero si para uno en concreto vale 1, y aquí estoy poniendo no el máximo, perdón, el supremo, pues ese supremo por lo menos será 1, puede ser más grande. Entonces esta distancia sería mayor o igual que 1. Pero como todos estos números, pues aquí solo puedo poner 0 o 1, pues las únicas posibilidades son que aquí el resultado sea
menos 1, 0 o 1. Y entonces el valor absoluto, el resultado puede ser 1 o 0, no hay más. Entonces el supremo de todas esas cantidades, que solo pueden ser 0 o 1, pues es 1. Lo que estoy diciendo aquí es que este supremo no puede ser 0. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque como son distintos, pues entonces pues tiene que ser mayor a 0 y entonces pues es 1. ¿Me siguen? Sí, profesor. Ok, vale, muy bien. Entonces fíjense, yo tengo un conjunto en este espacio, este conjunto B, que tiene el cardinal del continuo, es decir, que tengo muchos puntos en ese conjunto. ¿Bien? Y resulta que cada uno de esos puntos en mi espacio métrico están separados uniformemente por una constante positiva, en concreto por 1. Es decir, la distancia entre todos esos puntos es 1. Entonces, yo agarro cualquiera de esos dos puntos x, y, que sean distintos, y están a distancia 1, es decir, están separados. Entonces, tengo muchos y todos separaditos. ¿Vale? Entonces, ahora la idea es aproximar con el conjunto A, numerable y denso, cada uno de estos elementos. ¿Vale? Y entonces, pues voy a tener cerca de cada uno de ellos un elemento de A. ¿Ya? Y entonces los elementos esos que están ahí cerquita unos de otros, pues van a estar también separaditos. ¿Vale? Y como van a estar separaditos, entonces yo lo que voy a poder decir es que con un mismo elemento de A no voy a poder acercarme, tanto como yo diga ahora que me voy a acercar, a dos de estos de B. ¿Por qué? Porque me estoy acercando tanto y estos están a distancia 1 que no puede estar cerca de uno y del otro, por pura desigualdad triangular. Es decir, que para cada elemento de B yo tengo que utilizar uno de A distinto de los otros. ¿Vale? Y entonces, ¿qué conclusión saco? Pues que voy a tener de esta forma, estoy usando al menos tantos elementos de A como elementos de B tengo. Pero es que B tiene el cardinal del continuo. Conclusión, el cardinal de A, para que eso sea posible, tiene que ser por lo menos del continuo, porque si no me quedaría sin elementos. Tengo que tener al menos el mismo número de elementos. Y eso es una contradicción porque A es numerable. ¿Sí se ve la explicación? Ahora lo escribimos, pero ¿sí se ve la idea? Chicos, ¿sí me siguen? Sí, o sea, vamos a poner en biyección un subconjunto de A con B. Sí, de alguna manera sí. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo, eso tiene que ver con las distancias. Fíjense, esto, tal y como está explicado, ya no tiene que ver con que estemos en un espacio de sucesiones. Si en un espacio métrico consigo un conjunto muy grande, es decir, de cardinal no numerable, de elementos que están separados entre sí, con una cota uniforme por debajo, en este caso estoy poniendo 1, ¿no? La distancia me serviría con que todas esas distancias ρ, x, y fuesen mayores que una constante c positiva. ¿Bien? Porque entonces ahí aplico, me la arreglo por la desigualdad triangular. Porque entonces al estar separados, lo que voy a hacer es agarrar una bolita alrededor de cada uno de ellos y meter en cada una de esas bolitas un elemento de A. Y entonces, como esas bolitas van a ser disjuntas, pues estos elementos de A son distintos. Entonces, en esa aplicación que dices tú en esa correspondencia, eso va a hacer que la correspondencia sea biyectiva. ¿Vale? Y entonces estoy haciendo una, perdón, bueno, biyectiva. Sí, si me fijo con solo los que estoy agarrando, biyectiva. Sí, pero realmente lo que te da eso es la inyectividad. Es decir, estoy asociando a cada elemento de B un elemento de A. Y esa aplicación va a ser inyectiva. Y eso lo que me va a decir es que el cardinal de A obviamente tiene que ser mayor o igual que la imagen, o sea, de todos los que estoy usando, elementos de A para hacer esto, que es la imagen de esa correspondencia, y eso tiene el mismo cardinal que el cardinal de B. Y entonces, si yo hago esto con un conjunto B, como es el caso, que tiene el cardinal un cardinal no numerable, entonces deduzco que el cardinal de A tiene que ser también no numerable. Y eso es una posible estrategia para demostrar que un espacio no es separable. ¿Ok? Sí, de acuerdo. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo.
Vamos a escribir nada más ahora los detalles, ¿bien? Pero la idea de la demostración ya está clara. Por lo tanto, bien, si esas distancias son 1, se tiene que la intersección de la bola de radio 1 medio con centro en X, obviamente en el espacio L pequeño infinito, ¿no? Con la bola también de radio 1 medio y centro Y es igual al vacío, es decir, esas bolas son disjuntas. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque la distancia de X a Y en este espacio es 1. Y entonces yo considero las bolas de radio 1 medio, ¿vale? Lo que estoy utilizando es que 1 medio más 1 medio es 1. Y son bolas abiertas. Entonces, ¿por qué es vacía esa intersección? Pues porque si producción al absurdo, si hubiera un elemento en esas dos bolas al mismo tiempo, estaría a distancia menor que 1 medio de X, y a distancia menor que 1 medio de Y. Utilizando la desigualdad triangular, tendría que la distancia de X a Y es menor o igual que la suma de esas distancias, que es, pues cada una de ellas es menor que 1 medio, así que esa distancia sería menor que 1 medio más 1 medio, 1. Pero yo estoy diciendo que esa distancia, ρ de xy, es 1. No puede ser menor a 1. Con lo cual, esas bolas son disjuntas. Y geométricamente está claro. Si la distancia de x a y es 1, yo agarro las bolas de radio 1 medio y no se tocan. En el caso del Euclido, digamos, pues tendríamos que parece que como que la frontera se toca en un punto, ¿no? Pero da igual porque ese punto no está en ninguna de las dos bolas. Entonces, la intersección es vacía. ¿Me siguen? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Vale, muy bien. Entonces ahora vamos a aproximar cada elemento de B con un elemento de A. ¿Bien? Vale, entonces ahora para cada elemento X perteneciente a B, puesto que A es denso, ¿no? El conjunto numerable y denso, es denso en el espacio. Bien, vamos a ponerlo aquí. Perdón, yo tengo una duda ahorita. Sí. Em, es que sí entiendo que si X y Y son puntos distintos de B, entonces su distancia no puede ser menor a 1 medio. Pero ¿no podría ocurrir que en la intersección de esas dos bolas haya una sucesión en el infinito F? Y entonces, o sea, que no necesariamente sea una sucesión de B, sino en el espacio del infinito F, y entonces esa intersección no sería vacía. No, porque fíjate, lo que estoy diciendo no es solo para B, es para todas las sucesiones del espacio en el infinito, todos los puntos del espacio. Lo que yo tengo es que la distancia de x a y es exactamente igual a 1. ¿Vale? Ya lo calculé. Entonces, esto se deduce, como dije, por la desigualdad triangular. Entonces, la desigualdad triangular en el espacio pues sirve para cualquier punto del espacio que tú tengas, independientemente de que esté en B o no esté en B. Ah, sí, disculpe. ¿Vale? Si es por reducción al absurdo, si supones que están las dos bolas, por la desigualdad triangular rápidamente llegas a que esta distancia tiene que ser menor a 1 y tú ya sabes que es 1. ¿Vale? Y como digo, es la desigualdad triangular, entonces no depende de B ni de nada para todas las sucesiones. Muy bien. Entonces, para cada elemento X en este conjunto B, puesto que A es denso en el pequeño infinito, yo puedo encontrar puntos de A arbitrariamente cercanos a ese punto X de B. ¿Bien? Entonces, pues yo simplemente voy a meterlo en cada una de estas bolas de radio 1 medio. Entonces, existe un punto que voy a denotar X tilde, ¿bien? Perteneciente a intersección con la bola de radio 1 medio y centro X. ¿Bien? Ok. ¿Está claro este punto? Para cada elemento X de B,
como A es denso en el infinito, pues para todo epsilon yo puedo encontrar un elemento de A tal que rho de, vamos a llamar Y, ¿no? O X tilde si quieren. Rho de XY sea menor que epsilon para el epsilon que yo ponga. Bueno, pues yo estoy poniendo epsilon igual a un medio, que es el que me va a servir para esto que estoy diciendo. Si agarro uno más pequeño también, pero con un medio está bien. De tal manera que ese elemento, que lo estoy llamando X tilde, es un elemento de A y rho de X tilde es menor a un medio. Bueno, pues entonces eso quiere decir que está en la bola de radio un medio y centro X. ¿Bien? ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok. Bueno, entonces, por lo anterior, dados x, y pertenecientes a B distintos, ¿bien? Es claro que x tilde y y tilde, ¿bien? Es distinto de y tilde. Puesto que, bueno, pues este x tilde pertenece a esta bola. Voy a quitarle este intersección A que aquí no me sirve. Y y tilde pertenece a la bola con centro Y. Y estas bolas, voy a poner aquí una coma, y estas bolas ya hemos dicho que son disjuntas. Con lo cual no pueden ser el mismo porque cada uno de ellos está en una bola de estas y las dos bolas son disjuntas, así que no puede ser el mismo. ¿Vale? Entonces, si X y Y están en B y X distinto de Y, entonces X tilde es distinto de Y tilde. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Así, ¿no? Lo que estoy diciendo es que la aplicación que me lleva a cada X de B a X tilde de A es una aplicación inyectiva. ¿Bien? Y entonces, al ser inyectiva, pues el cardinal de B es exactamente igual al cardinal de la imagen de esa aplicación, que es un subconjunto de A. Con lo cual el cardinal de A es mayor o igual que el cardinal de B, que es el continuo. ¿Cómo estaba poniendo el cardinal? Con el símbolo este de gato, ¿verdad? No. ¿O cómo lo ponía? Aquí, ¿no? Así. Entonces, para tener... De hecho, para el cardinal continuo estamos poniendo esto de aquí. Cardinal igual a C. Vale. Ay, no quería yo cerrarlo. Vale, entonces voy a copiarlo, de hecho, aquí. Para no tener que ver... Ah, es barra gato nada más. Muy bien. Así se tiene que el... Vamos a poner aquí luego. Cardinal de A. No, de hecho eso lo voy a... A ver, voy a copiar todo esto aquí. Entonces el cardinal de A es mayor o igual que el cardinal... a ver si sé cómo poner este símbolo. Aquí. Que el cardinal de... pues la imagen de esta aplicación. Voy a poner como los X tilde, donde X está en B. Y eso es igual al cardinal por la inyectividad, corcho, al cardinal de B. Y eso sabemos que es el continuo. ¿Bien?
luego A es no numerable. ¿Bien? O no es numerable. Esto es una contradicción con la definición de A, ¿no? Porque tomamos A como un conjunto numerable y denso que salía de nuestra hipótesis, de suponer que el espacio era separable, ¿no? A ver. Bueno. Entonces, a ver si queda claro este punto. El cardinal de A es mayor o igual que el cardinal de este conjunto de aquí, porque todos estos son elementos de A, ¿no? Para x en B, x tilde, tal y como lo estamos agarrando, es un elemento de A. Entonces, como esto de aquí es un subconjunto de A, el cardinal de A es mayor o igual que esto de aquí. ¿Bien? Y el cardinal de esto de aquí, por la inyectividad, pues si me restringo nada más a los que alcanzo, pues es una aplicación biyectiva. Así que el cardinal de esto es igual al cardinal de B. Y el cardinal de B es el continuo, porque lo estamos diciendo aquí, ¿no? Ya lo comentamos antes. Entonces eso quiere decir que A es no numerable. De hecho, bueno, pues, seguramente uno podría ver que no puede ser mayor o no sé. Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos interesa es que es no numerable. Y ya está, porque es una contradicción, porque nosotros dijimos al principio que A era numerable. Fíjense que utilizamos, obviamente, las dos hipótesis. Aquí que es numerable para llegar a la contradicción y aquí que era denso, ¿no? ¿Cuándo? Pues cuando a cada x le asociamos un x tilde. Ahí estábamos utilizando la densidad del espacio. ¿Sí se ve? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Ok. Ahora, entonces, sin embargo, bien, si nos quedamos únicamente con un conjunto más pequeño de sucesiones acotadas, obviamente, acotadas, tenemos que ese subespacio métrico con la misma norma del supremo, es decir, la norma, lo que denotamos ρ infinito infinito, sería la restricción a ese subespacio, bien, pero con ese hacemos ese abuso de notación de llamarlo igual. Sí es separable. Bien. Entonces todo el espacio de sucesiones acotadas con la métrica del supremo no es separable. Pero ahora vamos a ver que un subespacio suyo razonablemente grande, pues es lo suficientemente pequeño como para que sí sea separable, para que ese sí tenga un conjunto denso que sea numerable. ¿Vale? Por eso me refiero con pequeño. A eso me refiero con pequeño. Bueno, pues vamos a poner esta proposición. Bien, y el resultado es, a ver, primero sea FQRC, como siempre. Entonces, el espacio C de F es separable. Vale, bueno, pues entonces ya hemos visto que L pequeña infinito no es separable, pero lo que estamos diciendo es que con un conjunto más pequeño de sucesiones acotadas, tenemos que ese subespacio métrico con la misma norma del supremo, es decir, ρ infinito infinito, sí es separable. Y el espacio a que me refiero, por poner uno, pero bueno, uno del que hemos hablado es el espacio C de F, ¿vale? ¿Me siguen?
¿ok? ¿Ese era el espacio de las sucesiones con límite que convergen? Sí, voy a recordar quién era CDF, ahora lo iba a hacer. ¿Bien? Entonces, a ver, aquí, en ejemplos. Dimensión finita, que son NU+, aquí espacios de sucesiones, entonces voy a buscar aquí el caso P igual a infinito, entonces este es el espacio L pequeña infinito, y entonces ahora hablábamos de ¿dónde? Aquí, fíjense. Entonces, consideramos dos subespacios métricos eh, importantes o, no sé, célebres del espacio L pequeña infinito, que son estos. El espacio C de F, que son las sucesiones de F infinito convergentes. Entonces C de F, que es el que me estoy refiriendo ahora, son las sucesiones convergentes. Y C sub 0 de F son las sucesiones convergentes a cero, ¿no? Lo que a veces se suele llamar los infinitésimos, ¿bien? En cálculo. Entonces, este CDF son las sucesiones convergentes, que es un subconjunto de L pequeño infinito, y C sub 0F obviamente es un subconjunto de este. Y con esta misma métrica ρ infinito infinito, bien, esta de aquí, pues es un subespacio métrico. Y por lo tanto un espacio métrico en sí mismo. Bueno, pues ese espacio CDF sí es separable, ¿vale? Bueno, ahora creo que no vamos a hacer la demostración porque no me va a dar tiempo, pero les cuento la idea, ¿bien? A ver, ¿qué hacíamos en los espacios L pequeña p para demostrar la separabilidad? Bueno, pues construir un conjunto numerable y denso. ¿Quién era ese conjunto numerable y denso? Pues eran sucesiones con términos en los, o elementos en los números racionales y eran sucesiones finitas. Y con eso era suficiente para aproximar, obviamente, ese conjunto enumerable por lo de los racionales y porque son sucesiones finitas, por las dos cosas conjuntamente me refiero. Entonces ese conjunto enumerable y eso ya lo vimos el otro día, el martes pasado, y vimos también que era denso. ¿Y cuál era la idea de que era denso? Bueno, pues porque yo tengo una sucesión en L pequeña p, entonces lo que tengo es que las P serie correspondiente con las potencias P, pues es convergente, ¿bien? Y entonces, ¿por qué puedo aproximar cualquier sucesión de ese tipo con una sucesión finita a los racionales? Bueno, pues porque me puedo realmente quedar con un número finito de términos, con los primeros k términos, y eso los aproximo porque los racionales aproximan a los reales, ¿no? Y en el caso de los complejos, pues se construye otro A, ¿no? Ya sabe. Entonces puedo aproximar esas k primeras coordenadas. Y en el resto, pues pongo ceros. Y el resto, ¿por qué no era problemático? Pues porque como la serie era convergente, la cola de la serie tendía a cero. Y entonces yo podía agarrar un k suficientemente grande de manera que la cola fuese pequeña, comparado con un epsilon que yo fije, y los otros k términos, aunque k fuese muy grande, pues yo los aproximaba suficientemente bien cada uno de ellos, de manera que al hacer la cuenta final podía hacerlo. ¿Bien? Vale. Eso en el espacio L pequeña infinito no funciona. ¿Por qué? Porque yo tengo la métrica del supremo. Y con la métrica del supremo, aunque yo aproxime muy bien un número finito de términos, lo que me quedan son infinitos términos. Y aunque solo tuviera uno de ellos, como es la métrica del supremo, pues con que solamente uno de ellos no lo aproxime bien, la distancia va a ser grande, porque yo estoy tomando el supremo de todas esas distancias, elemento a elemento. Es decir, que como dicen en mi pueblo, un solo garbanzo puede estropear el cocido, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso del pequeño infinito, entonces, pues ese truco no vale. Y realmente no sirve porque el espacio no es separable. Lo acabamos de demostrar, ¿vale? Bueno, pero ¿y qué está pasando para que este subespacio métrico, yo digo, el espacio C de F de las sucesiones convergentes con la métrica del supremo, sí sea separable? Bueno, ¿funcionará este mismo conjunto? Pues sí va a funcionar. ¿Y cuál es la idea? Bueno, pues uno podría pensar, sí, sigues teniendo la métrica del supremo, puedes seguir actuando el mismo fenómeno. Ya, pero yo me estoy restringiendo solo a las sucesiones convergentes. Y si yo tengo una sucesión convergente, los términos de esa sucesión
van acercándose a un valor que es el límite de la sucesión, ¿vale? El límite de la sucesión. Y entonces yo puedo considerar mi 0 ahora va a ser ese límite de la sucesión. Y entonces yo lo que puedo hacer es aproximar un número finito de términos, como hacía antes. Los aproximo muy bien, los primeros k términos. Y uno dice, sí, pero tienen la métrica del supremo, ¿qué pasa con los otros? Pues los otros pasa algo similar a como pasaba con las métricas P. Con las métricas P, la convergencia de la métrica P hacía que la cola de la serie ya fuese pequeña de por sí y entonces contribuyera poco a la distancia. Ahora tengo la métrica del supremo, pero de manera natural los términos de este subespacio métrico, que son las sucesiones convergentes, ya se van ellos solitos acercando todos al límite, ¿vale? De manera que yo puedo escoger, dado epsilon, un k mayúscula suficientemente grande, de manera que los que me estoy dejando fuera, aunque sean infinitos términos, todos están muy cerquita del límite. Y entonces el supremo de esas distancias es más pequeño que epsilon medios, por ejemplo. Y entonces tengo controlada esa parte. Y la otra parte, como son un número finito de términos, los aproximo muy bien uno a uno y se acabó. Y entonces el supremo de el máximo de esos números finitos de términos lo puedo agarrar también que sea más pequeño que epsilon medios. Y entonces, por una parte, el máximo de esos es más pequeño que epsilon medios y por otra parte, el supremo de los que quedaban también, por la condición de límite, más pequeño que epsilon medios. De hecho, no tengo que tomar epsilon medios porque no sumo, es epsilon. Pues el supremo de todas esas distancias también va a ser más pequeña que epsilon, ¿vale? Donde decía epsilon medios es epsilon, porque no tengo que sumar, como es el supremo de todos, no hago ninguna operación aritmética. Lo que hago es tomar el más grande, ¿no? Bueno, el más grande no, el supremo. ¿Sí se ve la idea? Sí, pero en este caso el conjunto de eso numerable no sería el de las sucesiones que se estacionan en cero, ¿verdad? Tendríamos que estacionarlas en todos los números para aproximar todos los límites. Exactamente, ese es un buen detalle. Uno dice, bueno, al tomar las sucesiones finitas, ¿qué quiere decir finitas? Pues que salvo un número finito de términos son cero. Y uno dice, bueno, sí, pero tú has dicho, profe, tú has dicho, para que ese truco funcione, yo tengo que tomar las sucesiones que, salvo un número finito de términos, valgan el límite de la sucesión, ¿vale? Entonces uno dice, bueno, pues lo arreglo. En lugar de tomar solo las sucesiones que, salvo un número finito de términos, todos de S en adelante valen cero, digo, bueno, pues tomo todas las sucesiones, lo que se llaman estacionarias, ¿no? Que de 1 en adelante valen no cero, sino cualquier valor fijo. Es decir, ya se quedan fijas en ese valor y, y de ahí no se mueven. Y entonces pues agarro todos los límites, cualquier sucesión X, tú me dices cuál es el límite y yo agarro las sucesiones, me fijo solo en las sucesiones que son estacionarias pero que paran en ese límite. Y entonces pues ya está. Pregunta, ¿ese conjunto será numerable? ¿De sucesiones estacionarias? Tal vez sí, porque sería como demostramos que el conjunto de las sucesiones que se estacionan en cero es numerable, tendríamos que unir como copias de esos, pero en vez de ceros, un número A. Ajá, pero ¿dónde está A? Y están los reales. ¿Están los Ajá. reales o los complejos? Está en el campo que estén manejando, ¿no? En general, o te puedes salir, si está en los racionales, te puedes salir a los reales. Entonces no sería una unión numerable de conjuntos numerables. Sería una unión no numerable de conjuntos numerables, así que no sirve. Bien, pequeño problema. Pero es un pequeño problema que tiene una pequeña solución. Bueno, pues tómate, en lugar de todos los límites, solo los números racionales como posibles límites. ¿Por qué? Porque realmente la discrepancia, si yo al límite lo aproximo con un número muy cercano, pues aplico la desigualdad triangular y la distancia también va a ser chiquita. ¿Sí se ve? Es decir, si yo tengo una sucesión que converge al número raíz de 2, pues yo me tomo un número racional que se acerque mucho a raíz de 2 y comparo esa con la otra.
Y entonces, pues si la distancia de esos términos desde 37.000 en adelante era pequeña, pues va a ser lo que ya tenía más la diferencia entre raíz de 2 y el número que estoy poniendo, que también es pequeño. Entonces, pues ya está. ¿Sí se ve? Entonces, Sí, creo que sí. entonces, como conjunto de aproximantes, pues lo que voy a hacer es tomar eso. Sucesiones estacionarias con el valor de, no sé, estacionariedad, donde se quedan quietas, en los racionales. O en el caso de los complejos, pues Q más QI, eso da igual, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea. Y con eso yo voy a poder demostrar que CDF es separable, ¿vale? Bueno, les dejo esto como ejercicio, ¿vale? Les dejo como ejercicio para mañana, piénsenlo, ya les he dado las ideas. Escribir la demostración de este teorema, ¿de acuerdo? Se lo dejo Sí, ahí. de acuerdo. Muy bien. ¿Y qué más? Pues nada, les recuerdo, ya tienen la hoja 6 de ejercicios para que vayan trabajando con ella. Bueno, nos vemos mañana. Por cierto, Amelie, me preguntaste, te voy a apuntar un punto, aunque creo que ya te sobran, pero por alguna intervención que hiciste, que no estaba pendiente de eso. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, lindo día. Hasta mañana igualmente. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.